Imagina una ciudad entera, casas con comida aún sobre la mesa, herramientas abandonadas a mitad del trabajo, ropa doblada, como si alguien fuera a volver, y nadie volvió. Esto no es ficción, esto ocurrió de verdad. Y hasta hoy, los arqueólogos siguen intentando entender por qué. El mundo antiguo está lleno de ruinas, pero la mayoría tiene una explicación: guerra, hambre, enfermedad, conquista. La historia humana está repleta de colapsos que podemos rastrear, documentar y comprender, donde todo indica que la vida continuaba con normalidad y de repente se detuvo. Uno de esos lugares es Çatalhöyük, en la actual Turquía. Otro es la misteriosa ciudad de Akrotiri, en la isla de Santorini, en Grecia. Y uno de los casos más fascinantes es el abandono de Cahokia, la mayor. Pero todos tienen algo en común. En algún momento de la historia, las personas que construyeron ciudades, crearon culturas y desarrollaron formas únicas de arte y espiritualidad, simplemente se marcharon. Y la pregunta que no deja de rondar la mente de quienes estudian estos lugares es: ¿qué fue tan urgente, tan aterrador o tan convincente que llevó a toda una civilización a abandonar todo lo que había construido en una sola noche? Comencemos con uno de los casos mejor documentados y al mismo tiempo más intrigantes de la historia antigua. Akrotiri era una ciudad próspera. Se encontraba en la isla de Santorini, en el mar Egeo, y floreció durante la Edad del Bronce, alrededor del año 1600 a.C. Sus habitantes tenían casas de 2 o 3 plantas, sistemas de alcantarillado avanzados para su época, y crearon algunos de los frescos más bellos jamás encontrados por la arqueología. Pinturas llenas de color con pulpos, delfines, mujeres preparándose para rituales, marineros navegando en barcos adornados con banderas. Era una civilización viva, creativa y conectada con el mundo mediterráneo. Y entonces llegó el volcán. La erupción del volcán Tera fue una de las mayores catástrofes naturales de los últimos 10.000 años. Se estima que fue hasta 4 veces más potente que la erupción del Krakatoa en 1883, que afectó al clima global durante años. El volcán expulsó tal cantidad de ceniza y material a la atmósfera que el cielo probablemente permaneció oscurecido durante semanas en toda la región. Pero aquí está el detalle más inquietante. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar Akrotiri en las décadas de 1960 y 1970, encontraron algo inesperado. La ciudad estaba preservada por la lava y la ceniza volcánica, casi como Pompeya. Pero, a diferencia de Pompeya, donde se encontraron cuerpos humanos atrapados en la ceniza, en Akrotiri casi no había cuerpos. Casi ningún rastro humano. La ciudad había sido abandonada antes de la erupción. Esto significa que los habitantes de Akrotiri percibieron lo que estaba por venir, probablemente a través de terremotos previos, y se marcharon. Abandonaron la ciudad antes de que llegara el desastre. Dejaron atrás los frescos, la cerámica, las herramientas de bronce y los granos almacenados. Se llevaron consigo sus objetos más valiosos, sus familias y sus animales, y nunca regresaron. Lo que los arqueólogos encontraron es una especie de fotografía congelada en el tiempo, una ciudad abandonada con prisa, pero con suficiente organización como para permitir que sus habitantes escaparan. Alguien, un líder, un sacerdote, un anciano, tomó la decisión, y toda la comunidad lo siguió. En una sola noche, o en cuestión de horas, una civilización entera dio la espalda a la ciudad que había construido. Piensa en lo que eso significa. Cada familia tuvo que decidir: ¿qué llevo conmigo? ¿Qué dejo atrás? Algunas piezas de cerámica fueron encontradas cuidadosamente apiladas, como si alguien esperara volver a recogerlas. Otras aparecieron rotas, tiradas en el suelo en medio de la prisa. Akrotiri nos cuenta una historia de instinto de supervivencia, de una comunidad que eligió la vida por encima de las posesiones.
pero también nos deja una pregunta. ¿A dónde fueron esas personas? ¿Qué ocurrió con ellas después? Hasta hoy nadie lo sabe con certeza, pero el caso de Akrotiri tiene una explicación. Un volcán, una amenaza visible. ¿Qué ocurre con una civilización que lo abandona todo sin una catástrofe evidente? Sin terremotos, sin invasiones, sin epidemias documentadas. Ese es el caso de Cahokia. Cahokia se encontraba en lo que hoy es el estado de Illinois, cerca de la ciudad de St. Louis. Era la mayor ciudad de Norteamérica al norte de México. Se estima que llegó a tener entre 10,000 y 20,000 habitantes. Sus constructores crearon una ciudad impresionante. En el centro se alzaba Monk's Mound, un enorme montículo artificial que, en volumen, rivaliza con las pirámides de Egipto. Era el resultado de décadas, incluso generaciones, de trabajo humano. Alrededor había plazas, barrios, mercados y espacios ceremoniales. Era un centro de poder, espiritualidad y comercio. Y entonces fue abandonada, sin señales claras de guerra, sin incendios masivos, sin evidencias contundentes de epidemias. Simplemente se vació. ¿Por qué? Las teorías son varias. Cambios climáticos, sequías, inundaciones, colapso político, tensiones sociales. Quizás la gente perdió la fe en el sistema y poco a poco, familia tras familia, la ciudad quedó vacía. Solo un campo cubierto de vegetación había sido olvidada. Pero su gente no desapareció. Sus descendientes siguen vivos. Simplemente siguieron adelante. Esto nos enseña algo inquietante. A veces, las civilizaciones no colapsan de forma violenta. A veces, simplemente se marchan. Y cuando observamos estos patrones, vemos que rara vez hay una sola causa. Clima, recursos, política, desigualdad. Todo se acumula hasta que algo cambia. Y entonces la gente empieza a irse hasta que no queda nadie. Y aquí viene lo más humano de todo. En casi todos los casos dejaron atrás cosas valiosas. ¿Por qué? Porque no podían llevárselo todo. Pero también porque entendieron algo. Que lo más importante no eran las cosas, sino lo que llevaban dentro. Las historias, el conocimiento, la cultura. Eso sí podía viajar con ellos, y quizá esa sea la lección más poderosa. Las civilizaciones no desaparecen, se transforman. Ahora te dejo con una pregunta. Si tuvieras que abandonar todo en una sola noche, ¿qué te llevarías? Si este vídeo te hizo pensar de una forma diferente, deja tu like y dime en los comentarios, ¿qué caso te impactó más? ¿Akrotiri o Cahokia? Nos vemos en el próximo episodio.